Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios les bendiga. El tema que hemos escogido para el día de hoy, que lo he titulado Maldiciones generacionales o un abuso del texto bíblico. Es un interrogante, maldiciones generacionales o un abuso del texto bíblico. Comienzo diciendo que una de las muchas novedades teológicas de nuestra época, incluso una de las enseñanzas más viejas, es la mal llamada doctrina de maldiciones generacionales. Y los invito a que abramos la Biblia en Éxodo 20, versículo 5, porque este versículo ha sido el caballito de batalla de esta falsa enseñanza. Dice la palabra de Dios: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Este es el segundo mandamiento de la ley de Dios, que ha sido como la base de esta doctrina. Esta doctrina enseña que una persona puede nacer bajo una sentencia de castigo o de maldición por pecados que cometieron sus antepasados, y para eso se maneja el concepto de la iniquidad como una maldición generacional o una sentencia sin esperanza. Mis hermanos, quienes predican esta doctrina han tomado el segundo mandamiento de la ley de Dios que encontramos en Éxodo 20, versículo 5 y Deuteronomio 5, versículo 9, y en términos mágicos se plantea como una especie de hechicería santa. Y si nosotros lo entendemos así, podríamos decir que nacemos cargando la maldición de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos y de los tatarabuelos. Y como nosotros tenemos una naturaleza pecaminosa, ninguna persona podría nacer sin cargar consigo alguna maldición a cuesta. Los que predican esta doctrina afirman que esa maldición está en el esperma y en el óvulo que forman el feto, por lo que es necesario reemplazar la ADN del pecado por el ADN de Dios. Y aquí voy a hacer un pare a lo que estoy diciendo y voy a ponerle volumen a la palabra de los que predican esta doctrina. Para eso abro comillas. Dice: la iniquidad es transmitida al ser humano desde su concepción y se hacen más fuertes en cada generación. Se robustece de maldición, pero los padres tienen la potestad de establecer herencias de bendición para los hijos, cortando estas raíces de iniquidad. Debemos de entender que estamos marcando una generación futura a partir de hoy al romper estos ciclos de iniquidad, porque mientras estas raíces estén activadas en nosotros, afectará nuestra vida y la de nuestras generaciones futuras. Dios es un Dios de generaciones y las iniquidades de nuestros ancestros seguirán en nosotros hasta que logremos cortarlas. Estas raíces que constituyen el elemento oculto en nuestro ser, en nuestras emociones más íntimas y de apego que podamos tener con la realidad a la que estemos atados. Cortando con estas iniquidades, les damos así a nuestros hijos un futuro libre, un camino allanado, un destino profético que Dios nos ha heredado. Le daremos las llaves para que triunfen en todo, siempre y cuando ellos no activen estas raíces. Cierro comillas. Y aquí sí empiezo a hablar yo. Mis apreciados hermanos, esto es absurdo desde todo punto de vista bíblico, y más aún cuando quieren apoyar
esta falsa doctrina en el segundo mandamiento de la ley de Dios y en unos textos más que están en Éxodo, en el libro de Éxodo y en el libro de Deuteronomio, como este, Éxodo 34, versículos 6 y 7. Yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de generaciones a los que me aman y guardan mis mandamientos. Otro texto que utilizan, Deuteronomio 7, versículos 9 y 10. Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones, y que da el pago en persona al que le aborrece, destruyéndolo. Mis hermanos queridos, el idioma hebreo tiene varias palabras para maldición. Estos textos no mencionan ninguna de ellas. Dicen más bien que Dios visita los pecados sobre la sucesiva generación. El sentido principal de este verbo hebreo, es igual que visitar en castellano. Su sentido básico es preocuparse por. La Nueva Versión Internacional lo traduce como estar pendiente de. Dios siempre está pensando en sus hijos y por eso dice el salmista, ¿qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Salmo 8, versículo 4. Tomarlo en cuenta, hermanos, no es maldecirlo, es estar pendiente, y así lo confirma el libro de Job, capítulo 7, versículo 17. ¿Qué es el hombre a quien das tanta importancia, que tanta atención le concedes, que cada mañana examinas y a toda hora lo pones a prueba? Dios es un Dios de amor y no un Dios de castigo y de maldiciones. Dice el Salmo 65, versículo 9. Cuidas la tierra, la riegas y la enriqueces abundantemente. Los arroyos de Dios se llenan de agua para asegurarle trigo al pueblo, porque así preparas el campo. Muchas veces este mismo verbo hebreo significa visitar para salvar. Miremos Éxodo 3, versículo 16. Dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se hace en Egipto. Dice Génesis 50, versículos 24 y 25. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará y os hará subir la tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará y haréis llevar de aquí mis huesos. Visitar, no está hablando de... se está usando el mismo término que se usó en los versículos que leímos inicialmente, y está hablando de visitar para bendecir. Dice Ruth, capítulo 1, versículo 6. Entonces se levantó con sus nueras, hablando de Noemí, y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, no para maldecirlo. Las visitas de Dios, hermano,
son para bendición de su pueblo. Cuando el propósito de la visita no es para bendecir, Dios lo anuncia, porque no hará nada Dios sin que antes sea anunciado a sus siervos los profetas. Y así lo dice el libro de Amós, capítulo 3, versículo 7. Dijo el profeta Isaías, hablando ya en esa dirección, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez del fuerte. Isaías 13, versículo 11. Y les doy otro texto, Jeremías 5, versículo 9, y voy a leerle también el 29. Dice el versículo 9, ¿no había de castigar esto, dijo Jehová, de una nación como esta? ¿No se había de vengar mi alma? Y dice el versículo 29, no castigaré esto, dice Jehová, y de tal gente no se vengará mi alma. No está hablando de visitar, está hablando de castigar, y lo está anunciando. Además, los textos básicos en Éxodo 5 y Deuteronomio 20 no hablan de iniquidad, sino de maldad. Y Éxodo 34:7 menciona la iniquidad, la rebelión y el pecado como sinónimos funcionales. No afirma que Dios los convierte en maldiciones generacionales, sino que en su misericordia los perdona. ¿Cómo es entonces, hermanos, que Dios visita la iniquidad hasta la tercera y la cuarta generación si ya la perdonó? La Biblia no conoce el individualismo de nuestro pensamiento moderno, de personas como entes en sí independientes de la comunidad a la que pertenecen. Es innegable que la maldad tiene consecuencias morales, sociales sobre la familia y la sociedad. Y en esas consecuencias, Dios está visitando a su pueblo, y estos pasajes no dicen nada que podría significar maldiciones generacionales, pero sí hablan del amor y la justicia de Dios, y hablan del interés y la preocupación por nosotros, y entonces habla que nos visita. Tampoco indica algo de un ADN programado con maldiciones de antepasados. Eso no tiene sentido, hermano, ni tiene sustento bíblico alguno. Son especulaciones que terminan irrespetando el texto bíblico inspirado. Es obvio que estos pasajes no destacan la maldición, sino la primacía de la misericordia de Dios. Si las consecuencias del pecado se extienden hasta 4 generaciones, el amor y la misericordia de Dios llegan hasta 1000 generaciones. Es posible que 4 generaciones, más que una frase literal de una maldición matemática, sea un modismo para expresar las consecuencias del pecado sobre la familia y sobre la sociedad. De cualquier forma, donde el pecado abundó 4 generaciones, la gracia sobreabundó 1000 generaciones. Si existen maldiciones generacionales, pues entonces tendría también que haber bendiciones generacionales, y eso acumulada sobre 1000 generaciones. El teórico ADN de esta teoría tendría que codificar centenares de pecados y muchas miles de bendiciones, y sin duda el saldo sería a favor de la bendición y la misericordia de Dios. La Biblia refuta la idea de un castigo divino contra nuestros descendientes. De lo contrario, hermano, sería aceptar que Jesús nació contaminado de pecado porque en su línea genealógica está la prostituta Rahab. Moisés también lo dejó muy claro en el Pentateuco, Deuteronomio 24, versículo 16. Los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su pecado. Dice Segunda de Reyes, capítulo 14, versículo 6. Pero no mató a los hijos de los que le dieron muerte, conforme a lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés,
donde Jehová mandó, diciendo: no matarán a los padres por los hijos, ni a los hijos por los padres, sino cada uno morirá por su propio pecado. El profeta Ezequiel se opone enérgicamente a esta doctrina de castigos y méritos heredados e insiste en la responsabilidad personal de cada uno. Escucha este pasaje, Ezequiel 18, voy a leerte el versículo 1, el 5, el 9 y el 20. Dice la palabra de Dios: vino a mí palabra de Jehová diciendo: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, en mis ordenanzas caminaré y guardaré mis decretos para hacer rectamente, este es justo, este vivirá, dice Jehová el Señor. Y dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El hijo no llevará el pecado del padre, ni el padre llevará el pecado del hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Otro profeta de Dios lo dijo en estas palabras, Jeremías 31, versículos 29 y 30. En aquellos días no dirán más: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que comiere las uvas agrias tendrán la dentera. Este refrán expresa la creencia en la culpa heredada, pero Dios, a través de los profetas, rechaza esta idea para instaurar un principio de responsabilidad y de justicia individual, donde cada uno responda por sus propias acciones. Esta falsa enseñanza, mis amados hermanos, sobre maldiciones generacionales, lejos de estar fundamentada en la palabra de Dios, es otro intento de manipular al público creyente y un abuso contra el texto bíblico del segundo mandamiento de la ley de Dios, y se está forzando el texto a decir lo que la Biblia no dice. Es otra especulación fantasiosa de Satanás y sus predicadores, que no se cansan de inventar falsas doctrinas para anestesiar a sus cautivos, para cazar incautos y para deslumbrar a un público que está ansioso de conocer a Dios y llenar su vacío existencial. Los adventistas del séptimo día entendemos que los pecados, los hábitos y las costumbres de los padres sí afectan a las siguientes generaciones, porque ellos van aprendiendo lo que están viendo en casa y van emulando eso, sea bueno o sea malo. Pero no son un destino inevitable. Los hábitos y las disposiciones se transmiten, pero la gracia de Dios y la libertad personal nos permiten romper con estas, no digamos ni siquiera cadenas, sino con estas costumbres mediante el arrepentimiento, mediante el perdón y la fe en Cristo, y llevando una vida de obediencia. Entonces nosotros transformamos esos malos hábitos en bendición. Miren, hermanos, la redención en Jesús anula esos hábitos y vicios heredados y cultivados durante el periodo de iniquidad, y va transformando la herencia familiar a través de la fe y la nueva vida en Cristo. Dice Isaías 59, versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. El pecado nos separa de Dios, nos aleja de Dios. Entonces dejamos de oír. Debemos mirar las tendencias y las consecuencias del pecado. Es como una razón para acercarnos a Jesús, porque su victoria en la cruz nos permite ser libres y vivir una nueva vida en obediencia y amor a Dios, sin cargar con una condena eterna por pecados
de nuestros antepasados. El texto de Éxodo 25 no es más que una víctima de la mala interpretación humana para utilizarlo, enredando y confundiendo a quienes buscan a Jesús en el pueblo cristiano. Si bien es cierto que las consecuencias de los pecados de los padres afectan a la familia por los malos ejemplos, entornos disfuncionales, no hay maldiciones generacionales que condenen a los hijos por los pecados de los padres. Esto se enseñaba, por eso les decía al principio que es una de las falsas enseñanzas más viejas, porque esto se enseñaba desde la época de las escuelas de los rabinos. Y por eso los discípulos le preguntaron a Jesús al paso de un hombre que había nacido ciego. Juan 9, versículos 2 y 3. Le dijeron los discípulos a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondiendo Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y si usted lee esta historia, es una enseñanza que Jesús entregó a sus discípulos, donde Jesús pulveriza todo concepto erróneo sobre supuestas maldiciones generacionales. Los malos hábitos se rompen a través del arrepentimiento, a través de la fe y una nueva vida en Cristo, y no por rituales de liberación o de supuestas maldiciones generacionales heredadas que no pasan de ser una enseñanza neopentecostal. Recapitulemos entonces, hermano. La responsabilidad es individual. Cada persona asume sus propios pecados y no hereda condenas ni maldiciones. Dios es justo y no castiga a los hijos por los pecados de los padres. Enfrentamos consecuencias, no maldiciones. El mal ejemplo y los patrones disfuncionales de los padres sí afectan a los hijos, creando entornos difíciles, pero esto no es una maldición eterna, sino consecuencias naturales del pecado. Y la solución es Jesús. Donde algunos ven maldiciones generacionales, nosotros los adventistas debemos ver ciclos de pecados familiares que se pueden romper mediante la fe personal en Jesús, el arrepentimiento y una vida de consagración y obediencia a Dios, no de rituales de liberación para romper supuestas maldiciones generacionales de generación en generación. Mis hermanos queridos, la crucifixión y la resurrección de Jesús son la victoria definitiva sobre el pecado y la muerte, permitiendo la liberación de todas estas cargas de pecado. Y termino con este texto, Ezequiel 18, versículos 19 y 20. Dice el versículo 19, y si dijereis, ¿por qué el Hijo no llevará el pecado de su Padre? Porque el Hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá, dice Jehová. Y dice el versículo 20, el alma que pecare, esa morirá. El Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Mis hermanos queridos, todo lo que esté por fuera de este escrito no es más que una falsa enseñanza. Hermanos queridos, que Dios les bendiga.